שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, וישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מהשפות ירים אביון, אוי להושיבי עם נדיבי עמו, תני נאי 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 תנאי נאי נאי תנאי. השם אלוקינו המקביל לשבת, אוי בשמיים ובארץ, אוי מקימי מעפר
גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ורקנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה באמרו אמן להאמין כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבחולתה ואתה לחילנה דודכם ותחולכו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה וערה במרו אמן במרו אמן במרו אמן יחשלם נערה משמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה ברצלה לחשלם רבה משמיה חיים בחץ זבה בישועה ונחמה בשת זבה ורפואה וסגולה וסליחה וכפרה ברחבה ברצלה לנו דוחות עמוד ישראל באמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל באמרו אמן באמרו ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a esta porción semanal de la Torá. Esta parashá, tuvimos el privilegio de compartirla y deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón que sea de bendición para todas y cada una de las familias y personas que puedan escuchar y ver. Queremos que el nombre del Señor sea glorificado y que la fe en Él sea fundamentada, sea fortalecida, hermanos. Que haya bendición, que sea de bendición para nuestra salud, nuestra salvación y que haya alimento en nuestra mesa. Ese es el deseo de nosotros y sé también que es el de la comunidad, que así sea. Entonces, con el permiso de Yeshua HaMashiach y con el permiso del rabino, de mi rabino Hernando Platz, iniciamos esta parashá. Esta parashá se llama Shelach Lecha, que traducido es envía para ti, envía tú o envía para ti. Vamos a ver en el desarrollo de esta parashá lo importante que es que seamos personas que llevemos las buenas nuevas y que creamos en el mensaje que Dios nos dio, que así lo tenemos que compartir. Miremos la segunda lámina. La segunda lámina está en la estructura de la parashá, con la saliot, la haftará y la porción del Brit Hadasham. Entonces tenemos la primera aliyá, comienza en el 13.1 de Bamidbar, números 13.1, y termina la séptima aliyá en el 15.27 al 41. El maftir, que son los tres últimos versículos de la última aliyá, es números 15.38 al 41. La haftará, que también la vamos a citar brevemente, con un detalle impresionante que nos tiene la Torá, como siempre nos tiene acostumbrados a unas sorpresas muy hermosas, es Josué 2, 1 al 24, y el Brit Hadashah va de Hebreos 3, del 7 al 19.
Veamos la siguiente lámina. La siguiente lámina dice, Vayedaber Adonai el Moshe leemor. Dice, habló el Señor a Moshe diciendo, Chelach lecha anashim beyaturu et haaretz Kenan. Dice, y envía tú personas que reconozcan la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Nosotros les vamos a pedir que tengamos en cuenta esta palabra turú, y la vamos a ver que está hasta el final de esta parachá. Vamos a ver cómo la sabiduría de los rabinos y la sabiduría primeramente recibida del Eterno nos va a mostrar por qué esta palabra es importante de principio a fin en esta porción de la Torá, en Shelach Lecha. Dice, envía tú, hombres, ish echad lemate abotab. Dice, hombre de cada tribu. Recordemos que el rabino nos había enseñado por qué repite la Torá, ish, son hombres íntegros en su casa y fuera de ella. Son doblemente íntegros. En toda su vida son personas de testimonio. Y que son príncipes entre ellos. O sea, no escogieron a cualquiera, no eran castigados las personas que habían recibido esta misión de ir a explorar la tierra. Eran personas de renombre, de las cuales se espera que den buenos resultados, se espera que sean obedientes, se espera que tengan fe, se espera que sean personas que lleven el mensaje puro, limpio. Veamos la siguiente lámina. Entonces vemos aquí las 12 tribus y los 12 varones, uno por cada tribu. Y vemos que el Señor tuvo en cuenta a las 12 tribus de Israel. Miremos la siguiente lámina. En la siguiente lámina hay dos personajes que se van a destacar en todo el recorrido de esta parachá. Y hay cosas particulares en el nombre de ellos dos. Miremos primero el de Lemate Yehudá, Caleb ben Jefuné, el primero por la tribu de Judá. Por eso lo resalté, porque estando todos unidos ahí, como vimos en la lámina anterior, no vemos nada diferente, pero aquí hay algo particular y es el Señor que nos está diciendo, tengan en cuenta a estas dos personas. Caleb se traduce todo corazón, pero las cosas que están en la Torá no llegan solo ahí, porque es que la palabra Lev también son las dos letras con las que se inicia y se termina la Torá. La Torá comienza con Bereshit, con Bet, y termina con la Lamed de Israel. Y están aquí juntitas en el nombre de Caleb. Por eso el Señor escogió a estas personas y tienen esos nombres para decirnos algo. Ahora, ¿qué nos dirá el nombre de Efraín? Le maté Efraín, Oshea bin Nun. Oshea bin Nun, miremos que no dice, la palabra no dice Ben, sino dice Bin Nun. Son dos personas importantes entre esos 12 y vamos a ver en el recorrido, miremos la siguiente lámina, cómo son de importantes y el Señor los tuvo en cuenta. Cada uno representa uno de los reinos en los cuales se iba a dividir la tierra que iban a explorar. Miremos cómo el Señor es sabio y Él sella su promesa con dos personas, y vamos a ver qué importante es para el Señor que hayan dos personas con un mismo ruaj, con un mismo espíritu, con una misma palabra, y por eso Él escogió, entre esos que escogieron, Él se proveyó de dos personas que pudieran llevar el testimonio de que esa tierra es para el pueblo de Israel. Uno, le maté Efraín, Joshea bin Nun, a la tribu del norte, y le maté Yehudá, Caleb ben Jefuné, por la tribu del sur. Israel está los dos pueblos que a la postre se dividieron. No era el anhelo del Eterno, pero él sabía que iba a pasar eso, y sin embargo deja una garantía para el pueblo y para nosotros de que él siempre nos tiene en cuenta y estamos con nuestros nombres, con nuestro llamado, nos tiene para cosas importantes. Veamos la siguiente lámina. Pero lo de Yehoshua, Osea bin Nun, miren lo que hace Moshe. A Osea, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre Yehoshua. Vaikra Moshe, Leoshea bin Nun, Yehoshua.
Veamos la siguiente lámina. Esto es un juego que es muy común dentro de las escrituras, la importancia de cada letrita. La palabra Yeshá es la raíz de la palabra Osea, que también tiene ese mismo nombre, un profeta, que se traduce en nuestras Biblias como Oseas. Cuando se le añade la Yod a Osea, queda Yehoshua y pasa a ser de salvación, pasa a ser Hashem, es la salvación. ¿Qué nos estaba indicando aquí la palabra? Que este Osea, Osea pasa a ser Yehoshua, ya va implícito el nombre del Señor. Y este hombre, Yehoshua, va a salvar un pueblo, va a llevar el pueblo a Tierra Santa, pues está mostrándonos que el Mesías va a llevar a toda la humanidad al Olam Abba. Por eso es muy importante poner atención a estas características que tiene el hebreo, porque siempre nos quiere decir algo. Hashem es la salvación. Veamos brevemente en la siguiente lámina. Dice, en 3 partes del Tanakh hay una frase maravillosa, hermosísima, que todos deberíamos tener en cuenta. Por algo dice en Shemot 15:2, en Yeshayahu 12:2 y en el Teilá, Salmo 118:14, una estructura muy hermosa que dice así: así, Besimrat, ya, Vayei, li Shua, que quiere decir, mi fortaleza y mi cántico, Hashem, vino a ser para mí salvación. Y fíjense cómo dice, Dios es la salvación. Está diciendo, en el Tanakh, en las 3 divisiones del Tanakh, dice, Hashem es nuestro Salvador, es mi Salvador, es tu Salvador. Yeshua es nuestro Salvador. No hay otro. Miremos una porción del Brit Hadashah, Lucas 24:44. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice en los evangelios, que podemos completarlo con lo que dice aquí. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Muy bien. Lo que se tenía que cumplir de Yeshua, que está escrito, miren, ahí está en Shemot, que es la Torá, en Yeshayahu, que son los Nevi'im, profetas, y en los Teilim, en los salmos. Hashem es nuestro Salvador, Yeshua es nuestro Salvador. La raíz de la palabra Yeshua que habíamos visto, ¿qué quiere decir? Traduce liberar, socorrer, amparar, ayudar, conservar, defender, libertador, librar, salvación, salvador, victoria. Eso quiere decir esa palabra Yeshua, y ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso en todo el Brit Hadashah y en toda la Tanakh habla de que Hashem es nuestro Salvador. Miremos qué dice Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? Miren, ¿cómo vamos a perder la oportunidad de una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a Él? Miren, hermanos, no podemos cambiar a nuestro Salvador. Tengamos fe. La paracha de hoy nos va a hablar de que no debemos descuidar la salvación. Ya el Señor hizo la obra, nosotros debemos mantenernos, cuidar esa obra que Él hizo en nosotros, en nuestras vidas y en las vidas de Israel y en la vida de todas las naciones. Hoy vamos a verlo, lo importante que es hablar de la salvación. Miremos la siguiente lámina. Y viene Moshe y les da una instrucción a los 12 espías o exploradores y les dice, mire, los envió Moshe a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles, subid al Negev y subid al monte. Miren las 6 instrucciones que les da Moshe. Observar la tierra como es, el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, si en él hay árboles o no, esforzaos y tomad del fruto del país.
y era el tiempo de las primeras uvas. Miren la instrucción clara que da Moshe y vamos a ver qué pasó. Miremos la siguiente lámina. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de Israel. Ahí ya nos está diciendo la Torá, fijémonos en ese detalle, toda la congregación de los hijos de Israel. En el desierto de Parán, en Kadesh. Y vinieron y dieron información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Dice, Vayashubu mitur. Recuerden esa palabra tur, que la vamos a ver al final, y vamos a ver cómo la Torá nos dice cositas que al final las va a rescatar, y nosotros cuando volvemos a mirar atrás la escritura, oiga, el Señor nos ha estado hablando de esa palabra. Dice, mitur haaretz, mi kesar bain yom. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, ¿sí? Dice, Vayarum et pri haaretz, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces, si ponemos atención a lo que nos está diciendo la Torá, ellos vinieron y empezaron a hacer las cosas al revés. Veamos por qué. Miremos la siguiente lámina. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces, así pareciera como que habían dado un buen informe, pero están diciendo lo que les dijo Moshe y lo que les había transmitido el Eterno a través de Moshe. Los voy a enviar a una tierra que fluye leche y miel. Por eso dicen, Begam, Sahab, Halab, Udbash y Bese, Priya. Dice, Efes. Sin embargo, miremos la siguiente lámina. Miren cómo ellos comienzan y presentan el informe. Llegan a Moshe y delante de toda la comunidad, pero nada, traduce el Humash, pero nada. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los Benei, Yeledei, Anak, los hijos de Anak. Entonces ellos primero presentan los frutos, que fue lo último que les pidió Moshe. Moshe les dijo, les dio unas instrucciones y el último requisito era, el último mandamiento era, traigan del fruto de la tierra. Ellos lo primero que mostraron fue el fruto y después dan el informe, pero contaminan el informe. Veamos la siguiente lámina, la 14. Y dice, allí habitan, recordemos que Moshe les dice, miren la tierra, vayan al valle, vayan por el Negev, vayan a la montaña, miren cómo es, y empiezan. Amalek habita el Negev, por donde les dijo que comenzarán a caminar Moshe. El Hití, el Yebushí, el Emorí, habitan en el monte, o sea, en el desierto está el Amalek. En la montaña está el Jebuseo, el Amorreo y el Jebuseo. Y el cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. Como quien dice, no hay dónde habitar. Eso es lo que están diciendo. Nosotros estamos allá, vamos a llegar allá como prácticamente como desplazados. No hay garantía, hay gente. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, fíjense que el mensaje que dieron era un mensaje que generaba miedo, no generaba seguridad en el pueblo. Aquí lo que tenemos que mirar es la actitud del pueblo. Veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos que Caleb, al ver que esto se estaba poniendo muy difícil y que la gente estaba empezando a murmurar y que la gente se estaba empezando a inquietar, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe, porque ya empezaron a hacerle reclamos a Moshe. Y dijo, subiremos luego, tomaremos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren lo que dice Caleb, que al final vamos a ver por qué Caleb dice, aló, ale, podemos subiremos. Vamos, anima, era el único que estaba animando al pueblo. Vamos a ver la gente qué dice, cómo contesta el pueblo. Miremos la siguiente lámina. Dice, más los varones, ¿sí?
Ve anashim asher alu imo amru. Mas los varones que subieron con él dijeron, lo nojal, no podemos subir contra aquel pueblo, es porque él es más fuerte que nosotros. Y se forma esta discusión, hermanos, en un varón que dice podemos subir y en 10 que dicen no podemos subir, y el pueblo está viendo este espectáculo. Casi que es un alegato, porque ellos cuando ven que Caleb interviene, miren los otros argumentos que sacan. Miremos la siguiente lámina. Dice, cuando ellos se dan cuenta que hay una persona que les está diciendo su informe está errado, su informe está mal, están diciendo mentiras, entonces ellos suben la apuesta, por decirlo de alguna manera, y dice lo siguiente la Torá: sacaron calumnias de la tierra por no querer reconocer que estaban equivocados. ¿Cuántas personas no quieren reconocer que están equivocados con respecto a las cosas de Dios? Y entonces prefieren, en vez de reconocer su error, prefieren presentar a Dios como el del error. Hay personas así. Y por eso dice aquí la palabra, Bayotziu, Dibet Haaretz, sacaron calumnias de la tierra, entre los hijos de Israel, de la tierra en que habían reconocido. Y mire que otra vez está la palabra conjugada ahí después de la palabra Haaretz. Dice, Asher, Taru, Otam, que caminamos por ella, la exploramos, estuvimos explorándola. ¿En qué dice la palabra Tzibá en Strong 13:18? Miren lo que dice. Difamar significa sacar, llevar afuera, dar rienda suelta a un estado de ánimo. ¿Emoción? Sí, emoción. Y dicen, la tierra que se traga a sus moradores, porque ellos después dicen cosas feas de la tierra cuando dice en rojo, que dice, Haaretz, Asher, Abarnu, Va, Latur, Ota, en la tierra que nosotros fuimos a visitar, a recorrer, Eretz, Ojelet, Yosbea, y es tierra que se come a sus moradores. Imagínense ese informe delante de toda la comunidad que estaba a puertas de entrar a Tierra Santa y reciben este informe. Y estos varones que se esperaba, como al comienzo vimos, que eran personas de renombre, eran personas príncipes, eran personas que eran conocedores de Torah. Miren, los rabinos dicen, ¿cómo es posible que estos espías, estos exploradores hayan hecho semejante cosa y hablar mal, difamar? ¿No aprendieron lo que le acabó de pasar a Miriam? Por difamar de una persona le dio lepra. ¿Qué se puede esperar de estas personas que hablan mal de algo que el Señor ya había bendecido, de la cual había hablado bien? Entonces, por eso les decía que aquí en la Torá también nos muestra esta conjugación de la palabra tur, porque al final vamos a ver lo importante. Insisto que veamos la importancia de esta palabra y se van a dar cuenta cómo la Torá nos gratifica la atención que le prestemos, el cuidado de la instrucción. Tenemos que poner mucha atención a la instrucción del Eterno. Digamos lo que el Señor nos mandó a decir, no le quitemos y no le añadamos. Mira, aquí hay una consecuencia grave, la vamos a ver, de no haber tenido en cuenta la palabra de Dios, sino haber escuchado la instrucción de Moshe. Ellos no debían haber comenzado por entregar el fruto, sino primero haber dado un informe, ¿cierto?, a Moshe y a Aarón. Pero sigamos quién más nos tiene la paracha. En la siguiente lámina, ¿sí?, dicen ellos, para sellar semejante informe tan nefasto, dice, ay, nos faltaba, y eso que ustedes no saben, allí también vimos a los Nefilim, hijos de Anac, raza de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Cómo van a decir ellos semejante cosa? El pueblo ya estaba asustado, el pueblo ya estaba incómodo, el pueblo ya estaba temeroso de creer, de ir a Tierra Santa, y ellos para sostenerse en su mentira, ellos para sostenerse en su posición errada, dicen, vimos a los Nefilim, vimos a los gigantes, vimos
a los hijos de Aná, que son una raza grandísima, más grande que nosotros. Imagínense, si nosotros éramos como una cucaracha, imagínense la altura que ellos tenían. Y aquí también tengo que hacer una corrección. Nefilim quiere decir caídos. ¿Caídos qué? Caídos espiritualmente. No necesariamente gigantes. Gigantes es una mala traducción. A la palabra Nefilim es caídos. Por eso el Señor les decía, y vamos a ver también que la paracha nos dice, ustedes son más que esas personas. Por eso veamos lo que dice en la lámina 19. ¿Cómo afectó a la congregación? Miremos la reacción de la congregación. Dice, Batizá Kol Ha'edah, toda la congregación, afectaron a todo el pueblo. Gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel, todos, sin falta. Mire cómo afectó un mal informe a todo un pueblo. Y les dijo toda la comunidad, mejor muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, mejor muriéramos. Mire a dónde lleva el temor. Si no tenían fe, estos varones que eran escogidos, imaginémonos el pueblo. Lo grave que es dar un mal informe, ser sensacionalistas con la palabra. No podemos ser sensacionalistas, no podemos, en aras de quedar bien, hacer quedar mal al Señor, porque el Señor va a reaccionar. Miremos qué pasa en la siguiente lámina, en la lámina número 20. Dice, lo que hace todo buen líder cuando ve que hay ese desorden en el pueblo, intercede. Entonces Moshe y Aarón, dice, Vayipol Moshe ve Aarón al Penejem, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Les estaban diciendo, hermanos, en vez de estar llorando y en vez de estar gritando y en vez de estar diciendo cosas que no deben decir, que no debemos decir, debemos postrarnos rostro a tierra delante del Señor e interceder. Como en esta situación en la que estamos nosotros ahora en el mundo. Nos ha afectado a todas las familias del mundo. Entonces no podemos ponernos a llorar, no debemos ponernos a dudar de las promesas del Señor, no debemos olvidarnos de que Él es nuestro Salvador, no debemos estar buscando a otro Salvador, no debemos hacer quedar mal la palabra por quedar bien nosotros. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor y considerar que Él tiene el control absoluto de esta situación en el mundo. Él tiene la solución. Él va a transformar todo para bien porque está escrito en la palabra. Él dice, tranquilos, todo lo que pasa en el mundo para los que creemos en Él es para bien. Nosotros ahorita miramos y tal vez ahorita hay muchísimos problemas en el mundo, pero si nosotros tenemos la garantía del Señor, debemos sentir paz, porque hay personas que nos están escuchando. El pueblo está esperando que le demos palabras de fortaleza y de fe. Eso es lo que tiene que hacer los buenos líderes como Moshe. Mire lo que dice el Salmo 123, 25, a propósito de esta escena que estamos viendo aquí en la paracha. 106, 23, 25. Dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moshe, su escogido ante él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Adonai. Bien, gracias. Fíjense cómo Moshe intercede. Y fijémonos, que también la palabra nos dice que el pueblo murmuró en sus casas, despreciaron la tierra. Entonces muchas personas hoy, lamentablemente, hay que reconocerlo, están hablando mal de las promesas del Señor y nosotros debemos ser como Josué, como Yehoshua y Caleb, hermanos. Nosotros debemos unirnos y decir, no, Señor, yo creo en las promesas del Señor, yo creo en lo que dice la palabra. No busquemos otros salvadores. Ya el Señor entregó a su Hijo por nosotros. ¿Qué más queremos? Tenemos toda la oportunidad de aprovechar la salvación que viene de los cielos. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 21. ¿Qué dice? Y aquí, para destacar, dice, Bioshua, bin Nun, Becaleb, ben Jefune, min ha-tarim. Ha-tarim
también eran de los que exploraron. Miren el informe que ellos dan. Y Yehoshua ben Nuni y Caleb ben Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde nosotros pasamos, la Turotam, Tobá, Haaretz, Meot, Meot, es tierra buena, buena. El informe de ellos dos. Habían dos personas. Ahorita nos vamos a dar cuenta, nos va a enseñar la Torá cuán importantes son dos personas. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, si dos personas se ponen de acuerdo y dicen creemos al Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creemos en la palabra de lo que está escrito acá, creemos en sus promesas y en ellas esperamos. Miren, hermano, pueden haber al otro lado los 7.500 millones de habitantes del mundo diciendo que no creen en Dios, pero si hay dos personas que dicen sí, en las cuentas del Eterno son equivalentes esas dos posiciones y el número de personas para el Señor son importantes, tanto dos como los 7.500 millones de personas. ¿Por qué vamos a mirar la importancia de dos? Porque para el Eterno esas son las cuentas que son valiosas para Él. No como en el mundo que tiene dichos como la voz del pueblo es la voz de Dios. La Torá no dice eso. Miren, aquí está demostrado. Todos estaban en acuerdo en que la tierra era mala. Y dos, aparte de Moshe y de Aarón, obviamente, dicen, nosotros vimos que esa tierra es buena, buena. Y nuevamente está la palabra Tor, conjugada en Tarim, Hatarim, los que exploran, los que espían, y dicen, nosotros también exploramos esa tierra, la Turotá, sí, pero la tierra es buena, meod, meod, mucho, mucho. Veamos la siguiente lámina. Dice, ellos citan el nombre del Señor. Mire, ellos tratan, así como ellos hablaron mal de la tierra del Señor, los espías malos, ellos invocan el nombre del Señor. Dice, si se agradare Hashem de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. O sea, hablan bien del Eterno y hablan bien de la tierra. Por tanto, no seáis rebeldes contra Hashem, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ustedes los ven como gigantes, nosotros los vemos como pan. Su amparo se ha ido de ellos. Con nosotros está el Eterno. No le temáis. Así debemos orar en estas circunstancias. Así debemos orar en muchas situaciones de nuestra vida, hermanos. Hoy la Torá nos está enseñando que debemos confiar en Dios. Está escrito, confiemos en Dios. No condicionemos los milagros del Señor. Él sabe cuál es la mejor manera en la que nos puede ayudar. Aquí ellos estaban diciendo, nos apegamos a las promesas, nos apegamos a la palabra que transmitió Moshe. Moshe dijo, esa tierra fluye leche y miel, Dios se lo dijo, yo lo creo. Así debemos ser nosotros también con la palabra, creer, Yeshua es el Mesías. Sí, yo lo creo. Fíjense que hay una parte en Kefa, creo que es en una de las cartas de Kefa, dice, la fe de ustedes es más grande porque creen en alguien que no vieron. Kefa había visto a Mashiach, a Yeshua, pero dice, la fe de ustedes es más grande, porque esa es la fe que tenía el pueblo de 12 espías, que fueron a visitar la tierra, ¿cierto? Y estaban atentos al testimonio, 10 hablaron mal, 2 hablaron bien. ¿Y qué hace la gente? Siempre se va por la mayoría, no por la palabra, no por la promesa del Señor. Veamos la siguiente lámina. En la lámina 23, hay algo que la Torá nos dice en estas palabras. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Hashem se mostró en el tabernáculo de reunión en el Ohel Moed a todos los hijos de Israel. Entonces vienen preguntas que surgen, como también va a surgir al final. ¿Piedras de dónde? Estamos en un desierto y la gente consigue piedras. Ahí sí, ¿no? Ahí sí conseguimos material para atacar a Dios y a los hombres de Dios. Miren, en un desierto de piedras, ¿de dónde? O sea, dice apedrearlos con piedras. Sí, pues miremos la siguiente lámina, en la 24. Dice,
Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, es la correcta traducción. Entonces uno dice, ¿piedras de dónde? Insisto. ¿Por qué el pueblo habló de apedrearlos? Porque ellos ya habían sabido por la Torá que cuando hay el testimonio de dos personas, ya puede haber al otro lado, como les decía, X cantidad de personas. Para el Señor, esas dos versiones tienen la misma validez. Veamos la siguiente lámina. Vamos a entender por qué es importante lo de los dos. Ellos ya habían recibido instrucción. En Levítico 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso ellos cuando ven que se levanta Caleb no dicen nada. Miren lo que enseñan los rabinos. Cuando se levanta Caleb no dicen nada. Ah, este es un pobre pelagato ahí que nos quiere contradecir. Somos 10 contra usted. Pero cuando se unen Josué, Yehoshua, Bin Nun y Caleb, ya son 2. Entonces el testimonio de esos 10 y el testimonio de esos 2 es igual. Entonces por eso dicen, tenemos que matarlos, eliminarlos, apedrearlos. Por eso es importante los dos. Ahora miremos también otras porciones de la Torá donde habla de 2 testigos. Dicen de Barín 4:26, yo pongo hoy por testigos a los cielos y la tierra. 2 testigos que tiene el Señor. No, y como quien dice, el Eterno nos está diciendo, si tú vas a plantear pleito conmigo, yo me llevo mis 2 testigos, consíguete tus 2 testigos, pero el Señor tiene los cielos y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra a la cual pasáis, el jardín, para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, si no se guarda la Torá. Dios da tierra santa, Dios da la tierra para cumplir la palabra. Dicen de Barín 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Por eso les decía que los rabinos enseñan que por eso cuando se levantó Caleb y defiende la tierra, los otros 10 dijeron, no hay problema, es solo uno. Se preocuparon cuando vino Yehoshua bin Nun. Miremos la siguiente lámina. Vamos a ver brevemente la importancia de los dos. Miren lo que pasa en Yohanan 8:3 dice, entonces los perushim, los fariseos, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Miremos la siguiente. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. En vuestra Torá está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí están los 2 testigos que estaban pidiendo. ¿Ven? Todo en la Torá se comprueba, todo en la palabra se manifiesta y se respalda en la Torá. Y vemos que Yeshua también cumple con ese requisito que le estaban exigiendo los fariseos que están hablando entre judíos. Ellos sabían, usted solo, usted es como Caleb. Entonces dice, no, yo y el Padre somos los 2 testigos que ustedes están requiriendo según está escrito en la Torá. Miremos otras porciones de 2. 2 contra el mundo. Dice Mateo 60:61. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Elohim y en 3 días reedificarlo. Entonces se necesitaba 2 testigos para acusar y para juzgar de muerte a Yeshua. Se los consiguieron, cumplieron con la Torá, pero eran testigos falsos. Pero aquí esto es para demostrarnos que ellos tenían en cuenta lo que la Torá requería. En un caso, en un litigio, se necesitaban el testimonio de 2. Y dice en 1 Timoteo 5:19 que no es nada más ni nada menos que la proyección de la Torá. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Miremos la siguiente lámina. Dice, miren lo que está escrito acá, hermanos, que a veces no le ponemos atención y tienen una importancia muy grande para nuestra vida espiritual. Estas palabras están escritas en el libro de Hebreos, que se asume que los hebreos somos
personas que tenemos conocimiento de la palabra, conocimiento de la Torá, de las promesas del Eterno. Dice, el que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Calva Omer, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Miren, aquí está hablando la Torá, las personas que ya recibimos del testimonio de Yeshua. ¿Y quiénes eran los testigos cuando recibimos a Yeshua como nuestro Salvador? Cuando recibimos a Jesús, la sangre de Yeshua y la sangre de Jesús es la misma. Entonces, cuando recibimos ese testimonio, Dios dice, yo tengo por testigos a los cielos y a la tierra de que tú hiciste una oración de fe y me aceptaste como el Mesías. Ahora, ¿por qué me reniegas? ¿Por qué me niegas? ¿Por qué dudas de las promesas? ¿Por qué dudas de la palabra? Hermanos, estamos llamados a no volver atrás. Ya recibimos el mensaje de salvación, recibimos al Mesías, recibimos a Yeshua, nuestra salvación. No volvamos atrás. Mire lo que pasa. Hay muerte por negar al Señor, por tener por impura cosas que el Señor ya ha santificado. Ese es lo que te tenía que decir de 2. Creo que viene otra. Miremos la 30. Mire, 2 testigos en Apocalipsis. Ahora entendemos por qué aparecen 2 testigos. Porque le van a dar testimonio al mundo que Yeshua es el Mesías, que va a venir un juicio de parte del Eterno. Por eso manda 2 testigos. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Entonces, fijémonos que el Señor respalda su palabra, respalda su Torá. Él no está juzgando a ser juez, Él es el verdadero juez justo. Nosotros no debemos jugar con la palabra del Señor, no debemos jugar con las promesas del Eterno, jugar con el pueblo, porque está en vilo la salvación de muchas personas si no damos una palabra correcta. Nosotros por eso hemos recibido instrucción en la congregación, en la sinagoga, de parte del rabino y de parte de Rabbi Tzvi, de los líderes que nos han enseñado Torah. Hermano, no reneguemos de Yeshua. Tengamos firme la esperanza en que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es divino, que Yeshua es Elohim hecho carne. Esas son las cosas que nos mandó tener el Señor como fundamento de fe. No volvamos atrás. Bien, hermanos, sigamos mirando la porción de la Torá con la lámina 31. Cuando se arma semejante espectáculo, porque este espectáculo se le estaba saliendo de las manos a Moshe, porque todo el pueblo ya iba a apedrear a Yehoshua y a Caleb, se muestra la gloria de Dios en el Ohel Moed a todos los hijos de Israel. Aparece el Señor de las huestes, el Señor de los cielos, y mire las palabras tan fuertes que tiene el Señor para hacer volver en sí al pueblo. Miremos la número 32. Dice, y Hashem dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me da de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que él. O sea, como la gente estaba diciendo, somos muy pequeños, somos como unas cucarachas, somos como unas langostas. El Señor les dice, listo, esta gente se creen pequeños, yo les voy a dar verdaderamente gente grande, Moshe. Pero ¿qué dice Moshe? Miremos la lámina 33. Moshe, como un hombre lleno de Dios, invoca a los atributos divinos para que tenga misericordia del pueblo. Eso es lo que hace Yeshua delante del Eterno, intercediendo por nosotros. Cada vez que tenemos una duda, cada vez que tenemos ambigüedad y nuestra fe flaquea, el Señor dice, por favor, Señor, por favor, ten misericordia. Mire lo que dice Moshe. Tardo para la ira, Hashem, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué palabra estaba citando aquí Moshe? Las palabras de intercesión que utilizó allá en Éxodo 34, 6 al 7. ¿Puedes leerlo, por favor? Moshe nos da ejemplo de intercesión. ¿Cómo debemos interceder? Con la palabra. Miremos, escuchemos lo que dice Éxodo 34, 6 al 7. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias. Imaginemos la situación de Moshe. Moshe estaba en un momento de angustia terrible. ¿Por qué? Porque él viene de interceder. Esta oración que acabo de leer Raquel viene después de lo del becerro de oro, donde mueren determinado número de personas, varones del ejército. Se descompleta el ejército. Aquí es peor porque es todo el pueblo el que se está levantando contra el Señor. Entonces Moshe sabe que él tiene que interceder e invoca a la piedad del Señor. Pero veamos qué pasa en la siguiente lámina, en la lámina 34. Después de haber invocado los atributos del Señor, el Señor aplica una regla que se llama en hebreo midá keneged midá, que es medida por medida. Porque fijémonos, recordemos brevemente en el 14:2, ellos dijeron, se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la comunidad, mejor sería morir en esta tierra o en este desierto, mejor muriéramos. ¿Y por qué nos trae Hashem a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán, designémonos otro Mesías, designémonos otro Salvador, a mi acomodo. No, ya había dado el Señor a una persona que los guiaba, que era Moshe, que tipifica el Mesías, y sin embargo ellos dicen, queremos volver a Egipto. Entonces por eso el Señor aquí en el 14:28 dice, vivo yo, dice Hashem, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán cuerpos los vuestros, todo el número de los que fueron censados entre vosotros, de 20 años, los cuales han murmurado contra mí. Recordemos, hermanos, que en el censo era para mostrar al pueblo que eran 600,000 hombres mayores de 20 años hasta los 50, que eran el ejército. En este momento hay una pérdida total, se perdió el ejército del pueblo. 600,000 personas van a quedar en el desierto. ¿Por qué quedan en el desierto? ¿Porque Dios es un Dios de venganza? No, es un Dios justo. Ellos dijeron, era mejor quedarnos en el desierto. O sea, como que nosotros mismos nos castigamos. Mire lo que dice Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Elohim la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra. Ajá. Y le retribuirá conforme su camino. Gracias. No es que el Señor sea un Señor de venganza, sino que a cada uno le dará el pago de lo que ha hecho. Esa es la justicia del Señor. El Señor no puede ser injusto. Miren lo que dice refiriéndose a esta porción, nuevamente el libro de Hebreos en 3. Permítanme, voy a leerles porque tiene que ver con la parachá, es de constante actualidad del libro de Hebreos. Dice, porque hemos llegado a ser partícipes de Mashiach con tal que te retengamos firmes hasta el fin el fundamento, en tanto que se dice, hoy cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Misraim por medio de Moshe? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían que en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, alguno, porque después vamos a ver que después de todo eso había un perdido por allá recogiendo leña en Shabbat. Porque es que a veces somos así, hermanos. Ni la palabra por eso se preocupa y dice, hermanos, por favor, que ninguno de nosotros vaya a perder la salvación, porque dice, porque así como a ellos también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, como la buena tierra, pero no les benefició la palabra de predicación porque no iba acompañada de emuná, de fe, de verdad, por parte de los que lo habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo como está dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Por eso estas palabras, hermanos, que les decía y que nos han enseñado en la congregación, tal vez aprovechando la parachá, Moshe utilizaba estos mensajes en hebreos, ellos sabían, Moshe no daba cualquier palabra, ellos eran muy respetuosos de la Torá. Y siempre que aparecía o que era el día de la parachá, ellos trataban de mostrar al Mesías y de mostrar las promesas del Eterno en las enseñanzas a los creyentes que habían recibido a Yeshua HaMashiach. Por eso les decía al comienzo también, Yeshua es nuestra salvación, en otro no hay salvación. Miren lo que dice, a ver, Hebreos 3:19. Si está nada mal. Ya lo leí. En el que dice, en otro nombre no hay salvación. Perdóname, a ver, la veo acá. En Hechos. ¿Sí? ¿Tienes Hechos ahí? Aquí están. Hechos, en otro no hay salvación. A ver, lo tenía. Perdónenme un segundito, hermanos. Yo sé que ustedes lo tienen ahí. Dice que en otro nombre no hay salvación. Ya les doy el versículo. Entonces, sigamos con la siguiente lámina. Ya les doy el versículo que dice que en otro nombre no hay salvación. En la lámina 35. Entonces dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Mire, sirvió la intercesión de Moshe, pero sin embargo, había un juicio. No se podía quedar eso así nomás. Mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. ¿Lo lees? ¿Lo lees, por favor? Dice, me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra a la cual juré a sus padres, ni ninguno de los que me han irritado la verá. Había una sentencia. Miremos la siguiente lámina. La 36. Dice, pero ustedes habían dicho que sus niños iban a morir y que iban a quedarse en el desierto. Pues no, yo los introduciré a la tierra y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque hay muchos niños, hablemos a nivel espiritual, que llegan y cuando uno es niño y cuando uno llega a la congregación, cree en la palabra, pero no sé qué pasa con el tiempo, la gente se llena de dudas, hermanos. No sé si es que las pruebas acaban con la fe que se les sembró, empiezan a mirar a otro lado, empiezan a dudar de la palabra. Yo les hago una pregunta que también hace el rabino. Mire, no hemos sacado un solo libro que no haya sido el Tanaj y la Torah en este caso, porque dice, Beti Otam, Beyadu, Et Haaretz, yo los introduciré a la tierra. Hay gente que tiene una fe como niños, por eso dice que seamos como niños para la fe, para poder recibir las promesas. Porque mucha gente duda, mucha gente viene con prejuicios y si no se quitan esos prejuicios, no se va a poder heredar el Olam Abba. Veamos la siguiente lámina. Hechos 4:12. Mire lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre en el mundo dado a desde los cielos, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. ¿En cuál nombre? En el de Yeshua HaMashiach. No hay otro salvador. Por eso Caleb, que aquí está, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro Ruach, esa es la clave, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esa era la diferencia. Caleb tenía otro Ruach, un Ruach que seguía, un Ruach Ajeret y Mo, un Ruach que me seguía, dice el Señor. Por eso él decía, esa tierra es buena. Si el Señor nos acompaña, el Señor nos bendice, el Señor lo dijo, creámosle a Dios. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que Yehoshua bin Nun y Caleb ben Jefune tenían otro Ruach
y los otros no tenían el Ruach de Elohim, tenían otro espíritu, el espíritu humano. Ellos vieron, los 12 vieron exactamente lo mismo, pero mire, la persona que tiene el espíritu de Dios ve las cosas diferentes. El que no tiene las cosas, el que no tiene el Ruach de Dios ve las cosas diferentes. Por eso dice en el Brit Hadashah, una cosa piensa el espiritual y otra piensa el animal, el carnal. La traducción real es animal. Por eso tengamos nosotros en nuestro espíritu, en nuestra vida, llenos del Ruach de Elohim, que cuando nosotros estamos con el Ruach de Elohim, creemos a su palabra y esperamos en las promesas, porque las promesas en el Señor son sí y en él amén. Esa fue la diferencia con los otros. Miremos la lámina 38. La lámina 38 dice: yo he hablado y haré amo esta multitud perversa. Mire cómo el Señor utiliza la misma palabra que la Torá. Cuando él decía, toda la congregación se rebeló, toda la congregación murmuró, todos lloraron, todos se quejaron, todos se iban a apedrear habían más de 600,000 piedras según eso, porque todos querían apedrear a Yehoshua y a Caleb. Y dice, esta multitud perversa, Kol Ha'edah Ha'Ra'ah, que se han juntado contra mí, dice el Señor, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Alguien se tomó la molestia de hacer una proyección más o menos de cuántas personas morían por día. Morían un promedio de 40 personas para que pudieran quedar esos 600,000 en esos 40 años en el desierto. Ese era el promedio, hermanos, 40 personas diarias. Imagínense, la gente joven, la gente menor de 20 años y los mayores de 50. Ver cómo cada ratico habían entierros y habían sepulturas. Lo que ellos habían hablado mal de Tierra Santa, que la tierra se tragaba a sus moradores, pues se los tragó el desierto. Fíjense, el juicio del Eterno. Miremos la siguiente lámina. Dice, miren la diferencia que el Señor establece. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Hashem. Pero Yehoshua ben Nun y Caleb y ben Jefoné quedaron con vida entre aquellos que habían ido a reconocer la tierra. Y está la palabra Latur. Por eso les decía, mire, esa palabra va a ser muy importante al final. La Torá nos tiene una sorpresa bellísima. Dice, aquellos que hablaron mal de la tierra murieron de plaga. Pero los que hablan bien de la tierra, de las cosas del Señor, hay vida. Hay vida en hablar bien del Señor, hay vida en hablar bien de Yeshua, hay vida en hablar bien de la Torá, hay vida en hablar del Brit Hadashah, de las promesas, hermanos. Miren, la Torá insiste en eso y el Brit Hadashah insiste también a través de los siervos del Señor, sus talmidim, de Rab Shaul. Por favor, hermanos, mantengámonos en la fe, animémonos unos a otros. Es cierto que hay pruebas muy duras en esta vida, hermanos, pero nosotros debemos animarnos unos a otros. Todos necesitamos una voz de aliento, todos necesitamos una voz de esperanza que nos diga, mira, créele en Señor, no te preocupes, todo esto va a ser para bien. A los jóvenes, tranquilos, el Señor no los va a defraudar, Él va a bendecir su futuro. No te preocupes por tu carrera, por tus empresas, por tus proyectos, por tu futuro matrimonio, por tus hijos, por tu familia. Créele al Señor. Eso es lo que tenemos que estarnos diciendo unos a otros en la congregación, porque todos tenemos dificultades, pero el Señor dice, anímense, digan que hay vida en la palabra, hablemos bien porque hemos recorrido la tierra, todo este mundo que pasamos como peregrinos. Debemos decir las cosas buenas, no difamar de la tierra, no difamar de la obra del Señor. Veamos qué dice la 40. Dice la lámina número 40. En la lámina 40 hay un pequeño resumen del capítulo 15, del 1 al 31. Entonces uno dice, Señor, ¿por qué vuelve a decirles, mire, cuando se vayan a hacer votos es de esta manera, cuando es por pecado es de esta manera, así tienen que hacer, tienen que cumplir con los requisitos que yo les estoy exigiendo cuando entren? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra vuestra de habitación que yo os doy. O sea, ahí ya no les está hablando a los 600,000 que se van a quedar en el desierto. Le está hablando a la generación menor de 20 años y a los mayores de 50.
Les está diciendo, cuando ustedes logren entrar, tengamos en cuenta que si una persona tiene 50 años que no cayó en el desierto, a los 40 tiene 90, tiene posibilidad de entrar. Pero el Señor está hablando con énfasis a esa generación nueva, a esos niños, a esos muchachos que habían dicho sus padres, no, estos se van a quedar en el desierto, Dios los va a matar. El Señor dice, yo no los voy a matar. Ellos van a entrar allá y les voy a fundamentar fe en sus corazones, fe que ustedes no tuvieron. Entonces nosotros también como la primera generación debemos mantenernos firmes para que esa generación también entremos con nosotros todos a lo lama va. Por eso aquí insiste en el 15 y 1 al 31, una nueva manera retroalimentar a esa generación nueva, porque ya los otros 600 ya no tenían nada que perder, ya la garantía estaba que se iban a quedar. Por eso el Señor dice, Moshe, diles a los hijos de Israel, a esa generación nueva. Entonces, ese es el capítulo 15, 1 al 31. Veamos la lámina 41. Dice en la 41. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Uno dice, pero es que verdad, nosotros desde el corazón humano, nosotros somos muy duros de corazón, muy testarudos. O sea, vemos que se perdieron personas en el becerro de oro, con los madianitas, con las madianitas, que se quedan 600,000, que se queda el pueblo sin ejército, ¿cierto? Porque tocaba volver a completar los 600,000 del ejército. Ese era uno de los planes que había en esos 40 años. Se tenían que reemplazar esos 600 soldados que no dieron la talla, ¿cierto? Y aparece aquí una persona por allá en Shabbat recogiendo leña. Por eso les decía, ¿de dónde piedras y de dónde leña? No sé, pero para desobedecer a Dios ya aparecen cosas raras, ¿cierto? Dice el pueblo, mire, encontramos a un hombre por allá perdido, recogiendo leña en Shabbat. Dicen algunos rabinos que quería hacerse un ídolo, porque como no podía ya entrar a Tierra Santa, entonces estaba buscando otro Dios, explorando, explorar solo. Entonces ustedes saben que el pueblo no sabían qué hacer con él, y Moshe consulta con el Eterno y hay pena de muerte, pena de muerte. Entonces la gente dice, pero tan duro, es que esta persona igual iba a morir en el desierto, hermanos. Esta persona estaba incitando a la desobediencia al pueblo, como diciendo, ya no tenemos nada que perder, o sea, pues ya no voy a entrar a Tierra Santa y me voy a quedar en este desierto, pues me voy. No, hermanos. Tenemos que dar buen ejemplo, inclusive en las peores circunstancias tenemos que dar buen ejemplo, porque a esta persona les tocó lapidarlo. Esas piedras que habían cargado para Josué y Caleb, parece ser que las utilizaron con este señor. Y miremos la última lámina, una mitzvah, en la lámina 42. Dice esta mitzvah, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un color azul. Y uno dice, bueno, pues el Señor un mandamiento. ¿Por qué habrá dado el Señor este mandamiento? Porque dice, el Señor colóquense para ellos, tzitzit al kanfei, big dehem ledorotam, para que se coloquen esos en sus atuendos, estos cordoncitos, los tzitzit. ¿Para qué? Miremos en la 43, que era lo que les decía a los que quería llevarnos la Torá. ¿Para qué? ¿Por qué surge esta mitzvah? Porque dice la palabra tur, que en el Strong en la 8446 tiene varias acepciones. Voy a permitirme leérselas. La 43. Dice, casi. La palabra tur es inspeccionar, buscar, espiar, examinar, reconocer, mercader. Entonces, esta palabra tur era, por eso hablaba de los espías, de los que recorrían, de los exploradores. Dice, Vayashubu, mi tur eres Miketz Arbaim, y recorrieron la tierra después de 40 días. Y el Señor dice, estas personas necesitan un recuerdo de que el 15:39 la misma, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no iréis, no caminaréis, no exploraréis
no andaréis de tour, no andaréis caminando, inspeccionando, espiando en pos de vuestro corazón. Eso fue lo que hicieron los espías. Fueron a hacer mi tour, a explorar, pero unos fueron con su corazón y sus ojos, y dos iban con el Ruach de Elohim. Y por eso dice, y no te vayas en pos de vuestro corazón y en pos de vuestros ojos y os prostituyáis. Por eso dice abajo en hebreo, veló taru, taturú, ajaré levabejem, u ajaré einejem, para que no os vayáis y exploréis por lo que vean vuestros ojos, sino por lo que el Señor nos da, por lo que el Ruach de Elohim nos da. Por eso esa palabra estaba desde el comienzo, la palabra tur. La palabra tur era que nos estaba diciendo, nosotros vamos a ver que necesitamos esos tzitzit, estos hombres, el ser humano, los varones en Israel, necesitamos los tzitzit, porque nosotros somos peregrinos en este mundo. Y por eso, según como nosotros tengamos los mandamientos del Señor, así vamos a ver si nuestros enemigos son más grandes y son descomunales, y nos vamos a ver como unas cucarachas, o vamos a ver todo como pan comido. Eso depende de lo que nosotros tengamos puesto nuestros ojos y nuestro corazón. Entonces, la Torah hoy nos enseña que nosotros debemos estar apegados a los mandamientos del Señor, y ese es un anhelo que tenemos desde la sinagoga y de esta familia para todos los que hayamos podido estudiar esta parashá en unión para glorificar al Señor y tener esperanza en que el Señor va a cumplir sus promesas. Repito, las promesas en el Eterno son en el sí y en el amén. Entonces, bendiciones para todos, que el Eterno colme de bendiciones nuestros espíritus y que nosotros tengamos el Ruach de Elohim, que tengamos el Ruach para peregrinar en este mundo y no alejarnos del Señor. Shalom a todos, bendiciones. Gracias.